Buenas Bueno, noches, bienvenidos a la conferencia de cada martes de la Logia Blavatsky. Esta vez tenemos como invitado al hermano Miguel Burgos, que es miembro de la Logia Alfa de la ciudad de Puebla. Nuestro hermano es un estudioso de la teosofía, muy puntual también, muy objetivo en sus conceptos, y él ingresó, si mal no recuerdo, en 1990 a la Sociedad Teosófica, y bueno, desde entonces pues se ha distinguido por ser muy estudioso, y ya hemos tenido la oportunidad de escucharlo, de escuchar sus ponencias, y esta vez no será la excepción. Seguramente nos traerá datos y conceptos que nos aclararán varias cosas respecto de este tema acerca de los hermanos himalayos, un artículo escrito por la señora Blavatsky. Así que bienvenido, querido Miguel, y adelante con tu exposición. les agradezco mucho su paciencia y su tolerancia. Voy a abordar rápido el tema acerca de los hermanos himalayicos. Este es el título de un artículo que escribió la maestra Blavatsky para la revista Spiritist, y tenía el propósito de refutar algunos dichos de un participante que envió revista, quiero decir, que envió una carta a esa revista y habló eh, despectivamente de los que dirigían la Sociedad Teosófica, haciendo referencia a que sus miembros no eran eh, trabajadores de los principios ni físicos ni sutiles, y que eso demostraba que los que dirigían a la Sociedad Teosófica, los maestros, pues no tenían sabiduría práctica. La maestra Blavatsky, al leer esto, empezó a hacer una refutación de este señor, y solamente voy a leer la primera diapositiva y me voy a brincar tres más, porque el, hablan más acerca de los motivos porque la maestra refutaba los dichos de este hombre, porque es más importante desde mi punto de vista el tratar lo que ella dijo acerca de los adeptos, porque este que escribió con el seudónimo abreviado con letras JK, se afirmaba a sí mismo como un adepto, y la maestra Blavatsky, eh, para ampliar su reputación, digo, su refutación, habló acerca de lo que son quienes realmente son adeptos, es decir, han adquirido el conocimiento de sí mismos, y por lo tanto toda la condición de conciencia que a ello lleva. Entonces inicio con el artículo enviado a la revista londinense Spiritualist en agosto de 1882. La maestra dice que no va dirigida al director, sino para contestar las afirmaciones de un pseudo adepto, cuyas declaraciones autoritarias han volcado, dice ella, el sentido de la justicia en varios teósofos de la India, y así quiero resguardarlos porque se merecen todos los sentimientos de reverencia que mi naturaleza puede expresar. Es decir, cuando dice varios teósofos de la India, se refiere precisamente a los maestros adeptos que ella no iba a dejar pasar el hecho de que este hombre se expresara adversamente de ellos. Estas primeras diapositivas hablan acerca de la ignorancia de este hombre y la razón por la cual eh, no tenía base para hablar de la sociedad teosófica.
y tratarla en esos términos, pero puesto que él mismo se llamaba a sí mismo adepto, la maestra Blavatsky señala quiénes y por qué y cuáles son los hechos de los verdaderos adeptos. Dice, aprende algunos hechos de los adeptos en general. Primera, ningún verdadero adepto, dice la maestra Blavatsky, bajo ninguna circunstancia revelará lo que él es al profano. A diferencia de este hombre que abiertamente se llamaba a sí mismo adepto. Los adeptos no se revelan como tales delante de las demás personas. Este hombre había tratado con desaire a los miembros de la sociedad teosófica y a quienes las dirigían. Sigue diciendo la maestra, ni trataría con desaire a las personas que ciertamente no son más ridículas y en muchos casos más sabias que él. Esta imagen a un lado es la del maestro Kuthumi y la pongo ahí porque en esta carta precisamente se mencionan 2 veces al maestro Kuthumi porque era uno de los que citaba el señor Sinet, porque inicialmente el desprecio de este hombre se basaba en libros que había escrito el señor Sinet. La conclusión del párrafo de esta diapositiva dice, aunque los teósofos fueran estas pobres criaturas descarriladas que JK describe, un verdadero adepto los ayudaría en lugar de escarnecerlos. Sigue diciendo como punto número 2 la maestra Blavatsky, jamás hubo un iniciado auténtico que desconociera las secretas fraternidades orientales. Y cita 2 personajes de su propia época que, siendo reconocidos poseedores de conocimiento oculto, jamás negaron la existencia de estas fraternidades orientales secretas y hasta las mencionaban. Uno de ellos es Eliphas Levi, y de él dice la maestra, no es Eliphas Levi quien negaría su existencia, ya que él la afirma. Y otro personaje de esa época también dice, aún P.B. Randolph, quien consiguió su conocimiento en Oriente, tuvo buenas razones para saber de la existencia actual, es decir, en ese momento, finales del siglo XIX, la existencia actual de las fraternidades como sus escritos comprueban. Como punto número 3, menciona la maestra Blavatsky, quien habla con énfasis de su sabiduría oculta y afirma practicar sus poderes en el nombre de algún profeta, deidad o avatar particular es, en el mejor de los casos, un fanático místico. Es decir, aquellos que afirman poseer poderes y hasta hacen uso de ellos, si lo hacen en el nombre de profeta, deidad o avatar particular, es decir, alguna deidad de otras esferas o de otros niveles, en particular, si lo hace en nombre de eso, realmente no lo hace por un poder que él mismo haya desarrollado. Dice, no puede ser un adepto en el sentido oriental, un Mahatma, porque noten ustedes aquí cómo habla acerca de este punto en particular, el matriz de su, o el matiz de su religión dogmática, es decir, cuando uno está demasiado imbuido del pensamiento de un líder en particular religioso y actúa en nombre de él, le da el matiz de su religión particular, afectará y empañará su juicio. ¿Y a qué se debe esto? La gran ciencia que el vulgo llama magia, en el punto número 4, que ella relata acerca de los hechos de los adeptos, la gran ciencia que el vulgo llama magia
y sus adeptos orientales, Gupta Vidya, o el conocimiento oculto, o la sabiduría oculta. Magia viene de una palabra antigua, de origen caldeo, mag, que nos trae a la memoria en nuestro idioma español magno, grande, o sea, el gran conocimiento. Y sus adeptos orientales, Gupta Vidya, es universal. Esta ciencia es universal, por lo tanto, incluye a toda ciencia, incluye, no importa de qué parte del mundo hayan ocurrido en el devenir continuo de la humanidad estos grandes maestros, estos adeptos, todos ellos, en su tiempo y en su circunstancia, compartieron algún fragmento de esta gran ciencia. Dice, por tanto, la maestra incluye a toda ciencia, ya que en el cenit del conocimiento es el cenit del conocimiento. Constituye, noten ustedes aquí este calificativo, constituye la perfección de la filosofía. La filosofía, Sofía, sabiduría, filos, un amante de, o alguien que busca con insistencia porque se deleita en la sabiduría, pero puede ser más perfecta o menos perfecta. La sabiduría hasta donde aquel o aquella lo ha alcanzado, pero aquí no está hablando de niveles, habla acerca de la perfección de la filosofía. Este conocimiento, este gran conocimiento, como ya se ha dicho, no puede circunscribirse a ninguna nación o localidad geográfica particular. Aquí yo presenté junto al texto a los originales en inglés de la doctrina secreta, como ella los presentó en principio, cosmogénesis y antropogénesis, y ella afirmaba que eran el resumen o la síntesis, es decir, de cualquier lugar del mundo o de cualquier época en que haya vivido la humanidad, se tomó la información que llenaba las páginas de estos tomos. La conclusión de esta diapositiva, el párrafo final dice, como la verdad es una, también el método para alcanzar su máxima versación debe ser necesariamente uno. Entonces noten ustedes que habla acerca no solamente de aquellos que han adquirido los adeptos, sino que el método para alcanzar su máxima versación, alcanzar la perfección de la filosofía, debe ser necesariamente uno también. Sigue diciendo la maestra Blavatsky, no puede fragmentarse porque una vez fraccionada, esta parte dejada a sus propios recursos, análogamente a los rayos solares, divergirá. Esta diapositiva, la primera a la izquierda, nos presenta la ilustración que hace la maestra Blavatsky del rayo de luz blanca que incluye todos los demás colores al pasarse por un filtro. Digamos que al pasar por la materia ocurre una diversidad, que es lo que estamos viviendo en este plano de percepción. Análogamente, una vez fraccionada, análogamente a los rayos solares, divergirá en lugar de convergir hacia su centro. La meta ultérrima, la última de las últimas del conocimiento, es que toda esta sabiduría que en nuestro tiempo y durante una gran parte de la historia de la humanidad se ha diversificado, ha divergido, y partes de ella han sido mostradas por adeptos en la historia de la humanidad en diferentes regiones, solamente dice, estas partes pueden volver a ser el entero solo
reuniéndolas. ¿Recuerdan ustedes que habla acerca del método para adquirir esa perfección de la filosofía? Pues este es el método. Estas partes pueden volver a ser el entero solo reuniéndolas. De otra manera, cada fragmento será solo un fragmento. ¿Y por qué lo trata de esta manera? Porque este hombre que aseguraba ser un adepto también se llamaba a sí mismo cabalista y hablaba de un instructor hierofante del que él había tomado el conocimiento. Entonces, puesto que este hombre hablaba acerca de la cábala como de lo último, el último magno del conocimiento, la maestra Blavatsky lo está presentando como que realmente lo que afirmaba no era verdad. La cábala cristiana es simplemente, dice la maestra Blavatsky, una fracción de la ciencia oculta universal, la perfección de la filosofía. Existe solo un camino real, no, un método hacia la magia divina. Si uno lo descuida y lo abandona para dedicarse a una de las sendas que divergen de este, se encontrará perdido en un laberinto interminable, como acontece al viajero que vaga a solas. Entonces, lo que dice la maestra Blavatsky es que si cualquier persona, como en alguna otra ocasión citó un maestro, aquel que entra al estudio de las ciencias ocultas sin ninguna guía, va a tardar mucho en salirse de ese pantanal en el que por iniciativa propia se ha metido. Porque es muy difícil, punto menos que imposible en nuestro tiempo, que adquiera el real conocimiento, la sabiduría de la que está hablando la maestra Blavatsky, la filosofía perfecta por sí mismo. Sigue diciendo, la relación entre un cabalista y un ocultista es análoga, es decir, tiene una similitud a aquella entre una pequeña colina a los pies de los Himalayas y el monte Everest. Es decir, la cábala, por más profunda, la cábala cristiana de la que este hombre afirmaba poseer conocimiento, entre este conocimiento y la ciencia oculta universal, es decir, entre el cabalista y el ocultista, es como si una pequeña colina, viendo hacia abajo a los más bajitos, no se diera cuenta que comparada con aquellos que tienen este conocimiento, es como una pequeña colina frente al Everest. Sigue diciendo la maestra Blavatsky, y no es con ánimo de afirmar que la cábala sea un conocimiento menor o despreciable, de ningún modo. Ahí hay también, de manera sobresaliente, puntos que ella misma trató en sus escritos. Y sin embargo, habla acerca de niveles en la cábala. Dice, cuanto se conoce como la cábala hebraica de Simón ben Yochai, es, noten ustedes cómo lo menciona, la versión desfigurada de su fuente primordial, el gran libro caldeo de los números. La cábala, noten ustedes aquí cuál es la dispersión. Una cosa es el conocimiento oculto, es decir, el conocimiento oculto universal, la perfección de la filosofía, y otra, la contaminación en muchos sentidos emocional
propia de nuestro tiempo, en el que estamos trabajando como cuarta ronda, el cuarto planeta o el cuarto globo, pues el cuarto principio también. Estamos llevando durante toda esta etapa evolutiva del género humano, a la perfección el cuarto principio, pero mientras lo perfeccionamos nos atoramos con muchas cosas. Y tales cosas tienen que ver con esta mención, la Cábala, con su adaptación a la dispensación hebraica, es decir, lo que enseñan los judíos, lo que se permiten enseñar, su internacional angelología y demonología entreveradas, sus orfieles, rafaeles y tetragramas griegos, es una copia endeble de la Cábala caldea. Ahí están representadas estas filosofías, la cristiana, el islam y la judía, practicadas con las limitaciones que la propia enseñanza compartida y vivida por neófitos o definitivamente ignorantes del conocimiento oculto, llegan a esto. Al centralizar el poder oculto y su curso de acción en algún dios o avatar nacional, que sea Jehová, para los judíos, por ejemplo, o para muchos que se dicen cristianos, o Cristo, o Brahma, o Mahoma, el cabalista se aleja aún más de la verdad axial una, es decir, de aquella verdad que es eje, y a partir de la cual, como rasgos característicos compartidos en cada época, se dispersaron todas estas filosofías o religiones. Solo el ocultista, el adepto oriental, es, merced a su espíritu divino, un hombre libre y omnipotente, conforme a como lo puede ser en la tierra. Se ha emancipado, es decir, está libre de todas las concepciones humanas y todas estas cosas secundarias. Es uno, noten ustedes aquí, hablábamos acerca de que la ciencia oculta universal ha sido la misma durante todas las etapas de progreso evolutivo de la humanidad al que estamos sujetos y que la historia nos relata muy fragmentadamente. Dice, el ocultista es uno con el sabio caldeo, es uno con un mago persa, es uno con un teurgo griego, es uno con un hermético egipcio, es decir, aquellos que tomaron la enseñanza que se dispensaba a través del Hermes Trismegisto egipcio y del cual tomaron también los griegos, porque pues Trismegisto es una palabra griega y hermético pues, también. Un rahat budista o un arhat budista, es decir, uno de los discípulos directos del maestro Buda, y un yogi hindú. Es decir, un ocultista es uno con todos estos. ¿Por qué razón? Ha reunido en un fajo todas las fracciones separadas de la verdad ampliamente dispersas en todas las naciones. Y en sus manos sostiene la verdad única, una antorcha de luz que ningún viento puede torcer, apagar o hasta hacer temblar. Es decir, esa verdad única, asemejada a una antorcha de luz, que puede iluminar la percepción
de aquellos que están buscando para encontrarse a sí mismos. En su percepción más sublime, más elevada de sí mismos. Y esto no es con un egoísmo extremo, sino con el propósito de servir a la humanidad. Vamos a abarcar un poco más de esto que dice la maestra Blavatsky y encontraremos el sentido. Tampoco es un Prometeo, es decir, ¿recuerdan ustedes la tragedia griega que habla acerca de este titán Prometeo que, queriendo ayudar a la humanidad, que se comportaban como animales? Pues obviamente está hablando de una etapa de la humanidad en la que la chispa o la luz del entendimiento, de la comprensión de sí mismos no estaba activa. Y entonces se dice que Prometeo robó el fuego sagrado del Olimpo, es decir, forzó las leyes universales con el propósito de ayudar a esta humanidad en estado bastante animal. Y al dar la luz o el fuego sagrado a la humanidad empezó a hacer de las suyas. Evidentemente, como animal humano, tenía que comprender cómo el conocimiento de sí mismo podía beneficiar a sí mismo y a los demás, y en lo que lograba esto, hacía de las suyas. Por esto, Zeus, viendo el resultado para la humanidad, lo encadenó al monte Cáucaso y como castigo ordenó que mientras los buitres devoraban sus intestinos durante el día, durante las noches sus intestinos se reparaban, y esto era un ciclo continuo, mañana y tarde, mañana y tarde. Esto tiene que ver, este titán representa a nuestros egos superiores que durante, para nosotros día, es decir, nuestras vidas aquí en la tierra, en el nivel de conciencia en el que estamos, pues todo el tiempo lo estamos agrediendo como si le desgarráramos las entrañas. Y en la noche, cuando ocurre el sueño para nosotros, pero despierto para ellos, es decir, nuestros egos reencarnantes, pues se curan las heridas producidas por la encarnación anterior y vuelve al ciclo. Pero eso es estar sujeto, o en la tragedia griega, al favor o al disfavor de los dioses, buenos o malos. Y el ocultista ya no está sujeto a eso. Sigue diciendo la maestra, ya que el ocultista se ha asegurado el Dios dentro de él y no depende de la veleidad o de los antojos o de los cambios de humor, ni del capricho de las deidades del bien o del mal. Uno que ha adquirido un verdadero adepto ya no está sujeto a eso. Es cierto, dice la maestra Blavatsky, hablando acerca del maestro Utumi. Utumi menciona al Buda, pero no porque los hermanos lo consideren como Dios o un Dios, sino porque es el patrón de los ocultistas tibetanos. Y si es el patrón de los ocultistas tibetanos, pues entonces los maestros, los mahatmas, tienen su propia jerarquía, y está afirmando la maestra que el patrón de ellos
el iluminado y el adepto más grande de todos es Buda, cuyo espíritu divino o el yo Dios lo inició en los misterios del universo invisible. Es decir, alcanzó tal pureza de motivos que fue instruido, pudo escuchar su voz silenciosa o su voz susurrante, esta voz que lo instruía. Y ese es su espíritu divino o el yo Dios. En contraste, dice la maestra, cuando uno dice que imita la vida de Cristo, de Buda, de Zoroastro o de cualquier hombre en la tierra que alguna nación en particular escogió como su dios y líder, muestra que es un fanático hasta en la cábala. La cábala es una fracción de la ciencia universal luna, es una fracción del ocultismo. El ocultismo es prehistórico y coetáneo con la inteligencia. ¿Por qué dice esto la maestra Blavatsky? Porque este conocimiento que ha permanecido oculto durante un gran tiempo de la historia de la humanidad, hablábamos acerca de estos como Prometeos que encendieron la chispa de la inteligencia en el animal humano. Pues en esa época, cuando los primeros de aquellos egos reencarnantes entraron en el animal humano, produjeron los primeros adeptos, los primeros que adquirieron el conocimiento oculto universal, oculto ahora, pero en aquel tiempo a estos se les abrió la oportunidad como semilla para la humanidad. ¿En qué términos? Aquellos que de otras esferas vinieron a esta a rendir un servicio a la humanidad, los instruyeron y ellos guardaron el conocimiento. Y ese conocimiento como tal persiste en las fraternidades ocultas, intacto, como patrimonio de la humanidad que aún nos resistimos a tomar. No estamos preparados para eso. Tal vez no nos alejamos todavía tanto del animal humano como es necesario para poder tomar este conocimiento cada vez más. Por eso dice la maestra Blavatsky, el ocultismo es prehistórico y coetáneo con la inteligencia. El ocultismo entonces significa lo oculto en ti mismo. Mientras más nos envolvemos en nuestra propia ilusión de lo que es la vida, menos nos acercamos o refinamos para escuchar la voz susurrante, la voz del silencio. Con esto termino la participación. La maestra lo concluye así. Por supuesto, no es necesario ir a Tíbet o a la India para encontrar algún conocimiento y poder, los cuales están latentes en cada alma humana. Sin embargo, la obtención del conocimiento y el poder más elevados exigen, noten ustedes entonces, no nos desanimemos, estamos procurando poner nuestros pies en el sendero, nos estamos acercando y quizás para el nivel que tenemos y el esfuerzo que hacemos es lo más que podemos alcanzar. Pero hay otros que ya se han acercado y están andando en el sendero.
De ellos habla aquí la maestra Blavatsky. Sin embargo, la obtención del conocimiento y el poder más elevados exigen no solo muchos años de estudio severísimo, iluminado por una inteligencia superior y una intrepidez, noten ustedes aquí, iluminado por una inteligencia superior. En otras palabras, según entiendo, así me parece que puede ser lo que estaba diciendo la maestra Blavatsky, aquellos que han logrado ser vistos y enseñados, tomados por discípulos por un maestro, que nos ayude a escuchar esta voz interna, iluminado por una inteligencia superior y una intrepidez que nada puede detener, sino que también muchos años en retiro, en una soledad relativa. ¿Recuerdan ustedes de quiénes estamos hablando? De los hermanos himalayicos. Y ellos tienen que vivir esta circunstancia. Y eso no quiere decir que estén alejados de nosotros, porque ellos ya no están limitados por el espacio-tiempo como nosotros en estos vehículos tan densos. Repito sin embargo, la obtención del conocimiento y el poder más elevados exigen no solo muchos años de estudio severísimo, iluminado por una inteligencia superior y una intrepidez que nada puede detener, sino que también muchos años en retiro en una soledad relativa, asociándose solo con estudiantes que siguen el mismo objetivo en una localidad donde la naturaleza conserva, como el neófito, una inmovilidad absoluta e ininterrumpida. ¿A qué se está refiriendo con esto? En alguna ocasión, tal vez recordarán ustedes acerca de una cita del maestro Kutumi en una de sus cartas, cuando habla acerca de que la mente, para que perciba aquello superior, aquello divino, que es como si estuviera en el cielo, debe ser como un lago de montaña, muy tranquila. Y los lagos de montaña, tan tranquilos como son, como están, reflejan aquello que está encima de ellos mismos, al cielo. Si conservamos nuestra mente como un lago de montaña, entonces podremos percibir aquello más elevado que nos habla dentro de nosotros mismos. La percepción de esos niveles de percepción que son invisibles a nosotros. Entonces sigue diciendo, asociándose solo con estudiantes que siguen el mismo objetivo, en una localidad donde la naturaleza conserva, como el neófito, una inmovilidad absoluta e ininterrumpida. Un verdadero silencio, donde el aire es libre de toda influencia mefítica por centenares de millas. La atmósfera y el magnetismo humano son absolutamente puros y la sangre de animales no es derramada. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir la maestra? Por lo menos en nuestras circunstancias, si no la podemos cambiar. Si nuestra mente ha de ser como este lago de montaña, donde podamos hacer silencio, y el aire, es decir, aquello que nos rodea, procuramos que esté libre de esa influencia contaminada, que no ejerzamos juicios en todo nuestro alrededor,
la atmósfera o la esfera átmica y el magnetismo humano sean lo más puro posible y que nuestra violencia interna no provoque disturbios y males a los que están alrededor nuestro. Es solamente mi opinión. No sé si hay algún comentario o algo que decir. Voy a dejar de compartir. Pues muchas gracias, querido hermano Miguel, por esta explicación. Son temas a veces difíciles de explicar porque la señora Blavatsky daba respuestas bajo su manera muy particular de contestar, pero pues tenemos suficiente material como para poder interpretar sus dichos y desde luego las propias capacidades de cada quien que a través del conocimiento pues vamos interpretando o tratando de interpretar las respuestas que en este caso dio a este personaje al cual hacía referencia dentro de la exposición. Y dentro de toda esta información que nos presentas, cabe resaltar el hecho de que eh, tener contacto con estos hermanos himalayicos, es decir, los que viven en los montes himalayicos, pues se debe tener ante todo una fe inquebrantable en ellos, ¿sí? En estos hermanos mayores, digámoslo así, que son nuestros maestros. Y por otro lado, una limpieza de corazón, una pureza de corazón muy elevada para que se pueda tener contacto con ellos personalmente. Al señor Sinet, pues se le indicó desde el principio, le preguntó el maestro H, ¿cómo quiere usted la comunicación con nosotros? Porque si la quiere usted presencial, eso no será posible. ¿Eh? Lo más que podemos hacer a través de uno de nuestros agentes, así les llaman a sus discípulos, podamos contactarlo o también a través de los sueños, ¿sí? Entonces, yo explicaba en la sesión previa de la clave de la teosofía esa gran energía que poseen estos grandes seres, estos maestros de sabiduría, y que lejos de hacer bien a una persona que quisiera, digamos, físicamente tener la presencia de un maestro de sabiduría, de un adepto del conocimiento espiritual, pues tendría que estar preparado para poder recibir esa gran energía. Es un poder que se manifiesta. Entonces, estos conceptos que nos viertes, pues aclaran todo esto que empata precisamente con lo que hablábamos en la sesión anterior. Efectivamente, eh, se requiere de esa pureza de corazón, de esa capacidad de poder ofrendar, si es necesario, la vida por esa causa que persiguen ellos, por esa causa que ellos enarbolan, la evolución. Entonces, pues con esto te agradezco nuevamente tu participación. Me ha gustado mucho esta presentación porque es lo que te distingue, que siempre vas explicando paso a paso dentro de todas las expresiones que encontramos en los textos y eso me parece muy importante. Sin embargo, seguramente habrá puntos de vista y
preguntas qué hacer. Así que a todos, por favor, quienes tengan algo que preguntarle al hermano o algo que aportar, adelante. Muchas gracias. Mi querido hermano Miguel, pues un abrazo muy fraternal. Me dejaste así como que sin respirar. Te agradezco infinitamente por todo lo que me enriqueciste, por lo que me ilustraste. Precisamente, fíjate que este sábado, bueno, me invitaron a dar una conferencia por parte de Teosófica Iberoamericana y hablé de los Mahatmas precisamente. Pero ahora que estaba yo escuchándote, dije, qué barbaridad, cuántas cosas, hay tanto, tanto más por aprender de estos grandes seres que bueno, me hubiera encantado hasta compartir lo que tú das, ¿no? Hubiera sido extraordinario, pero bueno, apenas si nos alcanzó el tiempo. Yo creo que en una, pues en una semana, en un mes, no podrías terminar de hablar de todas estas virtudes tan extraordinarias de estos seres que están, pues, entre más desarrolladas y más iluminadas, pues, al servicio de la humanidad. Y como decía precisamente Caro, porque se comentó esa pregunta, hubo esa pregunta que me decían de que qué opinaba de aquellos que pues también andan ahí pues haciéndose pasar por pues maestros, no digo fantoches, ¿no? Porque pues el hecho de que hoy en día en internet te encuentras de todo y que te va a cobrar y que pues te voy a decir cuánto el angelito me quiere para pues como la película esta de Ghost, ¿no? Que fue todas las películas yo creo que son muy muy enriquecedoras y pues aprende, ¿no? De que pues cuando esta negrita le dice a una de las que van ahí para ganar dinero y le pide por debajo de los dólares, pues llega quien verdaderamente bueno, esa esencia que necesitaba esa ayuda de ella, ¿no? Y es cuando le dice, a ver, no digas mentiras, ya párale, ¿no? Entonces dices, qué barbaridad, cuántas cosas hoy aprendes, aunque sean películas, pero que te dan así una lección, ¿no? De que deja de estar con tonterías y únicamente vete a lo real, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo por lo que compartes, por lo que nos has dado el día de hoy, me has enriquecido muchísimo, es una charla verdaderamente maravillosa, es para repasarla varias veces, sobre todo por lo profundo de la pureza de estos seres tan extraordinarios. Te agradezco muchísimo el tiempo y por pues iluminarnos a todos. Muchas gracias, mi hermano. Un abrazo muy fraterno. Muchas gracias. Si me permites comentar algo que se me vino a la mente desde antes de escuchar los comentarios que amablemente me comparten, nos imaginamos que los hermanos himalayicos o los adeptos están lejos de nosotros. Yo quiero pensar que no están tan lejos. El maestro Kutumi habla acerca de que ellos no le ordenan a nadie, pero que en tiempos favorables emiten pensamientos o influencias que aquellos que están adecuadamente dispuestos pueden percibir, y esto nos señala que los métodos de ellos, parafraseando otra vez al maestro Kutumi, no son como los nuestros. Entonces, haríamos bien en dejar los condicionamientos que pudiéramos tener respecto a el actuar de ellos, no sentirlos alejados y estar dispuestos a percibir esa influencia y esos pensamientos, y quizás mientras más trabajemos nuestro estudio personal y el apartar tiempo para eso, podamos sentirlos. Eso es lo que quería yo decir. Leído. Ellos están aquí, hacen acto de presencia, desde luego, y las energías que están derramando sobre la humanidad, pues están aquí, que son la personificación de ellos también.
cuando Carolina hablaba de la presencia de los maestros, recordemos que hay toda una jerarquía, y así como hay Budas, hay bodhisattvas, y todos aquellos maestros, grandes chelas, que están al servicio de la humanidad y que por afinidad podemos atraer su atención. Y hablo de algo que parece egoísta, pero es un contraste que hay que conciliar. Mientras más inegoísta seas, mientras más practiques el servicio a otros, captas mejor la atención de aquellos que están al servicio de la humanidad por simple afinidad.